Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema de suma importancia, ya que sentarán las bases para poder realizar un trabajo de investigación. Vamos a ver el tema de conceptos básicos en la investigación científica. La historia de la investigación, como ya sabemos, se remonta desde la antigüedad, casi desde el origen del ser humano. Tenemos que la historia del método científico revela que este ha sido objeto de intensos y recurrentes debates a lo largo de la historia de la ciencia. Eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primicia de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. La ciencia moderna tiene sus orígenes en civilizaciones antiguas como la sumeria, babilónica, mesopotámica, la china, la egipcia, que nos brindó conocimientos de construcción, política y economía, los cuales sentaron las bases para el desarrollo de las primeras ciudades, así como de la escritura. Sin embargo, fueron los griegos los que dejaron más escritos científicos en la antigüedad. Conocimientos de agricultura, arte, filosofía, literatura, matemáticas, astronomía y medicina. En el Renacimiento se marcó el fin de la Edad Media y surgieron grandes científicos con nuevos conocimientos. En todas las civilizaciones, las ideas científicas fueron evolucionando y generando mayor conocimiento para el beneficio de las civilizaciones futuras. En cuanto a los conceptos básicos en epidemiología e investigación, tenemos que para poder investigar es indispensable poseer estos conceptos y definiciones básicas, ya que a partir de estas desarrollaremos un proyecto de investigación. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico. La epidemiología, por su parte, es la disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, las asociaciones y las predicciones de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas. Ocupa un lugar especial en la intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales. Como ya mencionamos, estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, las asociaciones y las predicciones de los factores relacionados con la salud y enfermedad. Aquí tenemos una imagen de López Gatell. Ahora, tenemos que la frecuencia nos da a conocer la distribución de la enfermedad en tiempo, lugar y persona. Identifica los grupos de alto riesgo y los factores causales de la enfermedad. La incidencia es el indicador epidemiológico que mide la frecuencia de los casos nuevos de una enfermedad en una población, en un tiempo y lugar determinados. La prevalencia es el indicador epidemiológico que mide la frecuencia de los casos viejos y nuevos de una enfermedad en una población, en un tiempo y un lugar dado. Tenemos ahora los conceptos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad para detectar correctamente una enfermedad entre los enfermos. Es la proporción de los verdaderos casos positivos de estos enfermos. La especificidad, por su parte, es la capacidad para identificar a los pacientes sanos
entre aquellos que realmente estén sanos. Es la proporción de verdaderos negativos entre estos pacientes. El método como instrumento de la investigación científica. ¿Qué es un método? Bueno, el método deriva de las raíces griegas meta, que significa hacia o a lo largo, y odos, que significa camino. ¿Sí? Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin, en este caso un conocimiento. El método científico es el procedimiento riguroso que da lógica y estructura a la adquisición de conocimientos. Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos. Aquí tenemos un diagrama en el cual tenemos los conceptos y las definiciones que nos van a llevar a generar una hipótesis a través de sus variables, sus dimensiones y sus indicadores. Conceptos. Los conceptos representan abstracciones o construcciones lógicas que explican un hecho o fenómeno. O, por decirlo de otra manera, es el pensamiento expresado en palabras. Las definiciones están relacionadas íntimamente a los conceptos. De ambos depende la formulación de la hipótesis. Esto tiene que estar plasmado en papel, impreso en una tinta, la información sobre temas específicos a desarrollar, investigar o conocer. Una definición es algo que ya está plasmado por acuerdo en común. Una hipótesis es una suposición o conjetura de relaciones entre hechos o fenómenos. Está sujeta a la comprobación. Las variables se le denomina a una característica o propiedad de un hecho o fenómeno, que puede variar entre unidades o conjuntos. Las dimensiones son aspectos o facetas, cada uno de las magnitudes de un conjunto que sirven para definir un fenómeno. Los indicadores constituyen las subdimensiones de las variables. Se refieren a componentes o índices del hecho o fenómeno que se estudia. Tenemos los métodos. Tenemos el método lógico inductivo. Un método lógico inductivo permite la formación de hipótesis, la investigación de leyes científicas y las demostraciones. Este método se basa en la obtención de conclusiones a través de la observación de los hechos. La observación y el análisis de esos hechos permiten extraer las conclusiones. Esas pueden ser o no verdaderas. Esto no permite establecer algo generalizado o predicciones. Tenemos también el método hipotético deductivo. Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica, el hipotético deductivo. Se basa en la generación de hipótesis a partir de hechos que observamos, ¿sí? Mediante la inducción o introspección, también se puede denominar. Se realiza la hipótesis mediante procedimientos deductivos. Es la primera vía de inferencias lógico-deductivos. O para explicarlo de otra manera, tenemos la imagen de que fue primero el huevo o la gallina, en donde probablemente se puede plantear la hipótesis de que la gallina vino primero, aunque habrá otro que tenga una hipótesis diferente.
Tipos de investigación, tenemos tres tipos de investigación principalmente, aunque existen muchos tipos más. Los de los que vamos a hablar en esta ocasión es el tipo de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. La investigación cualitativa se entiende aquella que se basa en la obtención de datos en un principio no cuantificables, basados en la observación. Nos ofrece mucha información, sin embargo, los datos que obtenemos de ellos son subjetivos, son poco controlables y realmente no nos permite una explicación clara de los fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos. Los datos obtenidos de esas investigaciones pueden ser operativizados a posteriori con el fin de ser analizados. La investigación cuantitativa, por su parte, se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de las hipótesis. Los resultados de esas investigaciones se basan en la estadística y son generalizables. Aquí tenemos una ilustración, pues básicamente poniendo en comparación el método cuantitativo, el método cualitativo. Suponiendo que un día se ofrecen tacos gratis a cualquiera que lo quiera y se pone a la disposición del público. Llega una persona y agarra un taco o agarra cierta cantidad de tacos, pero es la única que lo ha hecho quizás en 1 hora o en 2 horas. Entonces, si analizamos a esa persona, sería interesante saber que a lo mejor, so, que, so, a, sería interesante saber que a lo mejor fue una de entre 75 personas que pasaron en ese lugar la que se atrevió a tomar ese taco o esa comida. Esa sería una cuantificación, un análisis cuantitativo. Ahora, si le preguntáramos a esa persona cómo se sintió tomando ese alimento gratuitamente al ver que era gratis, una explicación cualitativa, ¿sí? Pudiera ser que se sintió emocionado, asustado. Sin embargo, son cuestiones no medibles. Finalmente, tenemos el método mixto. El investigador utiliza más de un método para obtener resultados. En su mayor parte, este involucra el desarrollo de investigaciones combinado con una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, para así obtener resultados un poco más extensos. Utilizar ambos tipos de métodos hace que los datos obtenidos sean más acertados, pues elimina el factor de error que tienen ambos métodos al usarse individualmente. Niveles de investigación. Tenemos el tipo exploratorio. En el exploratorio se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Por tanto, es fenomenológico. Su función es el reconocimiento e identificación del problema o los problemas. Desestima la estadística y los modelos matemáticos, se opone al estudio cuantitativo de los hechos y se trata de una investigación cualitativa. Tenemos el tipo descriptivo. Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir, estimar parámetros. Se describen en esto las frecuencias y los promedios. Tenemos el tipo relacional. En el relacional no son estudios de causa y efecto. Las estadísticas solo demuestran dependencia entre eventos. La estadística es bivariada, nos permite hacer asociaciones correlacionales. Tenemos el tipo explicativo. Explica el comportamiento de una variable en función de otra u otras.
Por ser estudios de causa y efecto, requieren un control y debe cumplir otros criterios de causalidad. Tenemos el tipo predictivo. Se encarga de la estimación de los eventos generalmente adversos de ocurrencia como la enfermedad o en función al tiempo, como el tiempo de vida media. Se aplican técnicas estadísticas específicas. Tenemos el tipo aplicativo, que nos plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la enfermedad. Enmarca la innovación técnica, artesanal e industrial como la científica. Para explicar una forma más sencilla, podemos analizar esta pirámide, en donde tenemos al tipo exploratorio, hablando en cuestión de la diabetes. El tipo exploratorio va a tratar de identificar el síndrome de diabetes, o sea, buscar la presencia de la enfermedad a través de síntomas. El tipo descriptivo tratará de analizar la prevalencia de esa diabetes. El relacional, los factores de riesgo para la diabetes. El explicativo, las causas de esta diabetes. El predictivo, qué pronóstico tiene. Y el aplicativo, cuál es el tratamiento de la diabetes. Bueno, agradezco mucho su atención. Espero haya podido despejar ciertas dudas en cuanto a los conceptos básicos que debemos de tener. Recalcando pues que son cuestiones que parecen básicas, muy sencillas, pero sí requiere de una comprensión muy profunda, porque sentarán las bases para empezar a desarrollar un trabajo de investigación. Muchas gracias, me despido.